frutales de huerto para tierras de secano. Cuando aumenta la demanda de agua es precisamente tras el invierno con el inicio de la actividad vegetativa y hasta la maduración del fruto, siendo máxima en los meses de verano, momento en el que aumenta la evapotranspiración a la vez que las precipitaciones son muy bajas. En casos de falta de agua en los que tenemos un período de sequía claro, escogeremos variedades tempranas que maduren cuanto antes para que no les coja la temporada de verano. Olivo para aceite. Es un árbol que puede alcanzar los 15 metros de altura, es resistente a la sequía de tal manera que se pueden regar con agua de lluvia, al menos 350 milímetros anuales, hasta el segundo año. A partir de aquí con un riego semanal es suficiente. Sus frutos, las aceitunas se cosechan en verano, siempre y cuando no les afecte la mosca. Puede soportar heladas de hasta -10 grados. Pistachero. La pistacía vera es un árbol, originario de las regiones montañosas de Siria, Turquía, Irán y Afganistán occidental, que produce un importante fruto seco para uso culinario llamado pistacho. El pistachero es muy tolerante a la sequía. El fruto es una drupa que contiene una semilla alargada, que es la porción comestible. El carácter biológico típico del pistacho es su resistencia a la sequía. Las elevadas temperaturas de verano son indispensables para la buena maduración de los frutos. Almendro. Es un árbol que alcanza los 7 metros de altura cuyos frutos, las almendras, maduran en otoño. Aguanta bien la sequía pero en épocas de mucho calor conviene regar una vez a la semana, por lo tanto, está dentro de nuestra lista de los árboles frutales más resistentes. En cuanto al frío, soporta temperaturas hasta los -5 grados. Vid de vinificación. Tienen un mayor contenido de azúcar que las uvas de mesa y son más sabrosas al ser comidas. Las uvas de mesa son usadas para comer directamente y estas otras se cultivan para hacer vino, mosto, o para secarlas y hacer con ellas uvas pasas. La vid de vinificación es uno de los cultivos que menos necesidades hídricas presentan a la hora de formar 1 kilogramo de materia seca. Alrededor de 300 litros, por lo que, de forma general, la vid sobreviviría con alrededor de 300 milímetros de agua a lo largo de todo su ciclo vegetativo, bien sea como agua de lluvia o como aporte externo. Cerezo temprano. La cereza temprana madura entre 0 y 11 días, después de Burlat. Burlat es la variedad tradicional temprana más difundida en España, madura entre el 15 y 30 de mayo, siendo la referencia para los calendarios de maduración. También hay variedades de cereza extra temprana. Se considera cerezas extra tempranas a aquellas que maduran antes de Burlat. El riego no debe preocuparnos mucho en este frutal, ya que los cerezos son de los más resistentes a la sequía y las variedades tempranas o extratempranas maduran antes de que llegue el verano, por eso son aptos para terrenos de secano. El albaricoquero temprano. Es un árbol que resiste muy bien los períodos de sequía y que, incluso, si está bien enraizado no necesita riego a no ser que se encuentre durante su primer año de vida. La recolección de las variedades de temporada se hace a finales de mayo o principios de junio. Por eso las variedades tempranas o extratempranas maduran antes de que llegue el verano, por eso son aptos para terrenos de secano. Como la mayoría de los frutales, solo el 20% de las flores llegan a convertirse en frutos. Melocotonero temprano. El único requisito para este árbol frutal es la luz. Resulta imposible ver crecer y desarrollarse a un melocotonero en un lugar en el que no exista la luz suficiente que le dé la energía que necesita. No tolera bien el calor excesivo pero, en general, es un árbol muy resistente a la falta de agua. En casos de falta de agua en los que tenemos un período de sequía claro, escogeremos variedades tempranas que maduren cuanto antes. En este contexto, es de esperar que un melocotón Catherine que se recolecta en la primera quincena de julio requiera de menos agua que un calanda, que se recolecta a mediados de septiembre. Ciruelo temprano. La época de cosecha de temporada va desde mediados de junio hasta agosto, aunque la recolección puede ser más temprana en algunas variedades tempranas y en determinados lugares, por eso son árboles frutales aptos para sembrar en terrenos de secano. Higuera.
Es un árbol muy resistente a la sequía, alcanza hasta los 5 metros de altura y sus frutos están maduros en verano y otoño. Soporta temperaturas de 40 grados hasta -5 grados. Necesita hasta establecerse bien 2 riegos a la semana y pasado el año, 1 riego a la semana. Níspero. La temporada de nísperos va de abril a mayo, aunque a veces también están disponibles durante los meses de marzo o junio. El níspero es una especie capaz de soportar las sequías que no sean muy prolongadas, pero lo más recomendable es mantenerlo con humedad suficiente. El níspero es un árbol que puede llegar a crecer hasta 10 metros de altura, por lo que es necesario establecerlo en una zona despejada. Se adapta bien a los cambios de clima que suponen las estaciones, resistiendo hasta -10 grados. Algarrobo. Es un árbol que puede alcanzar hasta los 6 metros de altura cuyos frutos, las algarrobas, maduran durante el verano. Es un árbol que aporta sombra, no requiere mucha agua para crecer y soporta temperaturas de hasta -10 grados. El algarrobo tiene un fuerte sistema radicular y eso le permite coger mejor el agua del subsuelo, con lo que lo hace muy resistente a la sequía.